Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 grandes leyendas urbanas del fútbol, que son completamente falsas. Son 7 historias que en la creencia popular, en la cultura del fútbol se han esparcido y que durante muchos años hemos repetido y creemos que estas historias son así, pero en realidad cuando investigamos un poco más no son tan así como se nos han contado y la realidad es muy diferente de lo que terminó ocurriendo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que si conocen más misterios o más leyendas de este estilo que las pongan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de estos mitos. Hay una historia que a lo largo de los años se ha ido popularizando y que evidentemente todos hemos ido repitiendo y que queda muy lindo en cuanto a la retórica y todo lo que tiene que ver y representa el amor por el fútbol y el deporte, pero que la realidad es muy diferente a lo que muchos creemos. La historia a la que me refiero está vinculada a la selección de India y al Mundial del año 1950. Los pongo en contexto. India en ese momento, más allá de que hoy en día claramente es una de las selecciones más débiles que podemos encontrar en Asia, era una selección que atravesaba un buen momento. Venía de tener una buena actuación en los Juegos Olímpicos del año 1948, donde cayó en octavo de final 2-1 frente a Francia, pero haciendo un muy buen papel, teniendo penales a favor. Pero lo más característico que tenía India en esa época, a pesar de tener un buen nivel futbolístico, era que muchos de esos futbolistas jugaban descalzos, sin botines, porque no les era cómodo y porque estaban acostumbrados a hacerlo así. Para el Mundial del año 1950, India tuvo la posibilidad de jugar por primera y única vez una Copa del Mundo en Brasil. Los pongo en contexto, como era el Mundial después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, recordemos 42 y 46 no se jugó, la gran mayoría de los países asiáticos se negaron a participar de la Copa del Mundo, e India terminó siendo invitada. Sin embargo, finalmente también rechazaron la invitación, y en el inconsciente popular se ha, expandido la historia de que India no fue a esa Copa del Mundo porque no les permitía a la FIFA jugar descalzos como venían haciéndolo y como estaban acostumbrados. Pero la historia es diferente. En este caso, India decidió rechazar la invitación a esa Copa del Mundo principalmente por dos motivos. El primero porque en esa época consideraban que los Juegos Olímpicos, torneos en los cuales jugaban habitualmente, eran más importantes que la Copa del Mundo. Y segundo y principal, por el gasto, el dinero y toda la logística que llevaba y conllevaba llevar toda una delegación desde la India en Asia hasta Brasil. Esos fueron los principales motivos por los cuales India finalmente no estuvo presente en esa Copa del Mundo, que nada tiene que ver con esa historia romántica que se popularizó de que simplemente no fueron porque no lo dejaban jugar descalzos. La siguiente historia también está vinculada a los mundiales de fútbol, pero un poco más cercano en el tiempo. Nos vamos al Mundial de Francia 1998. Un mundial que ganaría por primera vez la selección local, que le ganaría nada más y nada menos que 3-0 a la vigente campeona, a Brasil. Sin embargo, en esa final y en esa Copa del Mundo hubo un hecho que quedaría para la posteridad y que siempre ha generado muchísimo misterio alrededor. Y es que le ocurrió a Ronaldo Nazario, la gran figura que tenía Brasil en esa Copa del Mundo, en la previa de esa final. Se hablaba mucho de problemas en ese momento con su pareja que lo había engañado, de una lesión, se hablaba de una convulsión que había tenido en la previa, pero el mito que se generó alrededor de ese partido es que él no estaba en condiciones de jugar la final y que Nike lo terminó obligando a estar presente. ¿Por qué? Nike tenía contrato con Ronaldo, evidentemente era una de las grandes figuras y uno de los principales protagonistas de ese partido estelar, y no querían perder dinero, todo lo que generaba en cuanto a publicidad, y Ronaldo, esté bien o esté mal, Nike lo obligó a estar presente en ese partido, y evidentemente fue un pésimo partido para Ronaldo, como también para todo Brasil. Sin embargo, el propio jugador, años más tarde, terminaría aclarando justamente la situación. Él declaró que tuvo una crisis convulsiva en la previa, pero que más allá de eso se encontraba tanto en condiciones clínicas como físicas de poder jugar el partido. Y él consideraba, en ese momento con 23 años, que estaba frente a uno de los partidos de su vida y que no se lo podía perder y por eso decidió estar presente. Más allá que después las cosas no salieron, Nike jamás lo obligó a jugar ese partido como durante muchos años se terminó creyendo. La siguiente historia está vinculada a la Copa del Mundo del año 2002, una Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón, y que tiene como protagonista a un delantero surcoreano, cuyo nombre es An Jung-hwan.
Este delantero surcoreano tenía la particularidad que en ese momento, en el año 2000, se había convertido en el primer jugador coreano en jugar en el fútbol italiano, en la Serie A, más precisamente en el Perugia. No le estaba yendo bien, le estaba costando la adaptación al fútbol italiano y digamos que tuvo su venganza porque en el partido de los octavos de final, en el cual Corea se enfrentó a Italia en esa Copa del Mundo, más allá de todas las polémicas arbitrales y robos que ocurrieron en ese partido, en el minuto 118 de la prórroga, justamente él marcaría el gol de oro con el cual envió a Italia a su casa y Corea clasificó a los cuartos de final. Tras ese partido, Luciano Gauchi, el dueño del Perugia, el equipo en el cual jugaba, declaró que no tenía intención de pagarle un sueldo a alguien que había arruinado al fútbol italiano. Y después de la Copa del Mundo, justamente el delantero coreano no siguió jugando al fútbol italiano y volvió, en este caso, a jugar al fútbol japonés. Por lo cual siempre quedó el mito que gracias a ese gol, o mejor dicho, por causa de ese gol, lo terminaron echando de su equipo. Pero la realidad es muy diferente. Lo que ocurrió en este caso con el delantero es que él decidió, porque no se sentía cómodo en el fútbol europeo, marcharse y volver a Asia. Es más, el Perugia, el equipo en el cual se encontraba a préstamo, inclusive intentó comprarlo. Sin embargo, él, por decisión personal, después de la Copa del Mundo, decidió volver a Asia y continuar su carrera mucho más cerca de su país. Saliendo un poco de las elecciones y todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo, hay un mito popular que se ha esparcido y se ha hecho muy conocido en el mundo del fútbol que está vinculado a Haaland padre y a Roy Keane. Es una historia que inclusive yo he contado en el canal años atrás y que muchos de ustedes me han dicho, pero en realidad no es tan así. E investigando, evidentemente es un mito que, como los que hemos repasado, la historia no es tan así como se cuenta. Esto está vinculado, para el que no sepa, a lo que ocurrió en su momento entre el padre de hoy en día, Erling Haaland, cuando juega en Manchester City, y el histórico jugador del Manchester United, Roy Keane. El contexto: en el año 1997, cuando Haaland jugaba en Leeds y Keane en el Manchester United, por una patada, por una acción de juego, el padre de Haaland termina lesionando de gravedad a Roy Keane, e inclusive, una vez que estaba en el suelo, se le acerca a decirle que deje de fingir. 4 años más tarde se terminan reencontrando, en este caso en un derby de Manchester, uno jugando en Manchester City, el otro todavía jugando en Manchester United, y Roy Keane va de muy mala manera, le pega una terrible patada que lo termina sacando del campo de juego, y a partir de ahí se popularizó el mito de que Keane, con su venganza por esa patada, termina retirando a Haaland, porque años después, muy poco tiempo después, se termina retirando. Sin embargo, esto no es tan así. Inclusive, una semana después de ese partido en el cual se da la famosa patada, Haaland juega un encuentro más, primero con el Manchester City y luego con su selección, y al terminar la temporada recién se opera. Y después, en el año 2003, vuelve a jugar algunos partidos, 4 puntualmente, y como veía que no podía seguir jugando, termina dejando el fútbol. Pero lo que más lleva a creer que evidentemente esto es un mito y nada tiene que ver con la realidad, es que la patada que le pega a Roy Keane es en la pierna derecha, y el problema por el cual se termina retirando el padre de Haaland es en la rodilla izquierda. Otro mito también bastante popular en su momento, al cual le he dedicado un video especial en el canal, el cual les recomiendo para saber la historia completa, pero que acá voy a intentar resumir, es lo que le ocurrió a los jugadores de Corea del Norte después del Mundial de Sudáfrica del año 2010. Los pongo rápidamente en contexto. Corea del Norte, un país con un régimen muy particular en cuanto a lo político, jugó esa Copa del Mundo y tuvo un papel deplorable. Perdió los 3 partidos, pero sobre todo quedaría marcado por la goleada que recibió frente a Portugal, cayendo por 7-0. Debido a esa muy mala actuación en lo deportivo, salió en todos los medios, una vez que finalizó la Copa del Mundo, que a los jugadores de Corea del Norte y al entrenador los estaban castigando severamente, que iban a tener que realizar trabajos forzados, que estaban siendo torturados por todos los problemas, o mejor dicho, por haber representado mal al país en una competencia tan importante a nivel internacional. Sin embargo, la FIFA, debido a esto, realizó una investigación exhaustiva para saber si realmente a los jugadores los estaban castigando simplemente por perder un partido. Y la investigación de la FIFA terminó resultando que la noticia había sido difundida por un medio de Corea del Sur con mala intención para hacer quedar mal al régimen de Corea del Norte, más allá de lo que puede llegar a ser cualquier tinte político. Y la realidad es que cuando entrevistaron a jugadores y parte del cuerpo técnico, ninguno tenía ninguna lesión y ninguno había sido ni torturado ni tampoco obligado a realizar trabajos forzados. Un mito que me llamó mucho la atención y a la hora de investigar, evidentemente para hacer el video encontré y que yo personalmente no conocía, pero sí es muy difundido, sobre todo en medios de habla inglesa y en Inglaterra, es el mito de que Zinedine Zidane, este histórico futbolista francés que brilló en la selección, que brilló en Real Madrid, en Juventus, entre otros equipos, a lo largo de su carrera,
nunca había caído en offside, es decir, nunca había estado en fuera de juego. Es un mito que se generó porque, claro, por la forma de jugar de Zidane, mucho más retrasada a la hora de la gestación de juego, jamás había quedado justamente en posición adelantada o nunca se lo recordaba haber visto allí. Debido a esto se generó una investigación en la cual se pudo comprobar que en los más de 100 partidos que jugó con la selección francesa, Zidane alguna vez sí cayó en offside, más puntualmente 5, lo cual evidentemente es ínfimo para cualquier jugador, pero sí en algún momento había caído en offside. Y también en algunos partidos con Real Madrid y Juventus tuvo algunas posiciones adelantadas, inclusive en alguna que otra final. Sin embargo, más allá de que el mito no es verdad, es cierto que es muy llamativo que un jugador de ataque como Zidane tan pocas veces haya caído en fuera de juego a lo largo de su carrera. Por último, para finalizar, el último mito que vamos a desmentir en el día de hoy, de una historia muy famosa del fútbol y en cuanto a la narrativa claramente emotiva, es la del famoso Partido de la Muerte. Los pongo en contexto. Año 1942, plena Segunda Guerra Mundial, se cuenta la historia de que un grupo de prisioneros ucranianos jugó un partido frente a las fuerzas alemanas, los nazis, que en esa época se los termina amenazando que si ganaban ese partido iban a ser duramente torturados e igualmente los ucranianos fueron al frente y terminaron ganando el partido. Sin embargo, años después, uno de los pocos sobrevivientes que queda de ese partido, que es el hijo de uno de esos jugadores ucranianos, ha contado la historia que es muy diferente. Según lo que cuenta él, primero no eran prisioneros ucranianos, sino que eran 8 exjugadores del Dinamo de Kiev y 3 del Lokomotiv de Moscú, que se juntaron, armaron un equipo e hicieron una serie de 10 partidos en los cuales se enfrentaron a distintos equipos y uno de estos era justamente este grupo de soldados alemanes. Ese equipo que se había conformado era el Fútbol Club Start. Más allá de eso, lo que termina ocurriendo, según cuenta este chico, es que no hubo patadas, nadie le dijo a los jugadores que tenían que perder, y si bien hubo algunos momentos tensos, el partido fue intenso y terminó siendo un partido muy interesante que termina ganando justamente este conjunto ucraniano por 5-3. La realidad es que al terminar el partido se sacaron fotos, inclusive hay algunas sonriendo entre todos, y las detenciones de muchos de estos jugadores terminan viniendo semanas más tarde. Nada tenía que ver con el partido, que inclusive ellos después siguieron jugando otros encuentros más allá de lo que había sido este famoso partido, que claro, terminó inmortalizándose porque se contó la historia, se han hecho películas, se han escrito libros, pero la realidad no es tan así como muchas veces se ha contado. Así que nada, espero que les haya gustado la idea del video, que me parecía interesante hablar de este tipo de historias y evidentemente encontrar una parte diferente a la que todos conocemos, porque creo que muchas de estas historias nosotros creemos que son de una manera, pero cuando empezamos a investigar e indagamos en testimonios de gente mucho más cercana, justamente estos acontecimientos es un poco diferente a lo que nosotros creíamos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.